a estar limitada al colon y vamos a ver que en algunas veces también en ileón distal y enfermedad de Crohn que puede ir desde la boca al ano. Esto es como muy importante que siempre lo tengan en cuenta. Dentro de la epidemiología, pues, la prevalencia de la colitis ulcerativa, estas cifras son epidemiología de Estados Unidos, lamentablemente pues de México o así específicamente de América Latina pues no hay mucho, pero de colitis ulcerativa se reportan 286 casos por cada 100,000 personas año y de Crohn de 247 casos por cada 100,000 personas año, o sea, es más o menos igual. La incidencia de colitis ulcerativa es de 2.2 hasta 19 casos por 100 personas año y de Crohn es más o menos igual, de 3.1 a 20.2. Se ha visto que la enfermedad, bueno, estas dos enfermedades tienen dos picos de edades en los que puede ser pues más predisponentes a tenerla. La primera es de los 15 a 30 años, que la mayoría lo presenta en esta edad, pero hay otro pico en los 50 a 80 años de edad y no se sabe muy bien por qué se da este segundo pico. La colitis ulcerativa es más común en hombres de manera general y el Crohn es más común en mujeres, pero solamente en el inicio adulto. Aún así, o sea, Crohn sigue siendo más común en hombres cuando tiene un inicio temprano. Es más común en judíos y en raza blanca. Dentro de los factores de riesgo, los más importantes pues es el tabaquismo y esto principalmente para la enfermedad de Crohn. De hecho, para la colitis ulcerativa se ha visto que las personas que fuman y dejan de fumar tienen mayor riesgo de presentar colitis ulcerativa o cuando ya tienen colitis ulcerativa y dejan de fumar, tienen mayor riesgo de exacerbaciones. La actividad física igual está asociada a Crohn nada más, o sea, que una persona sea sedentaria se ha visto en algunos estudios que pueden tener mayor incidencia de Crohn, pero tampoco se ha visto que sea una variable independiente. La dieta alta en fibra, pues es un poquito protectora para Crohn y la dieta alta en grasas también predispone a Crohn principalmente. Las grasas buenas son omega 3, omega 6, pues se ha visto más bien que disminuyen el riesgo. La vitamina D se cree que está asociada porque ahorita vamos a ver que en los países del norte y en países que no tienen muchos meses con verano, pues hay una mayor incidencia de estas enfermedades. Se cree que también está relacionada por el déficit de vitamina D y por las horas de sueño. Vamos a hablar primero de colitis ulcerativa. Esta es una condición inflamatoria crónica que va a estar caracterizada por episodios intermitentes. Va a afectar solamente a la capa mucosa y va a involucrar el recto y se va a extender de forma proximal a otros segmentos del colon y podría llegar hasta el ileón. Es igual en la incidencia en hombres y mujeres. Se presenta principalmente a los 30 años y se ha visto en los últimos años un aumento en la incidencia y en la prevalencia. O países que tienen que están desarrollados, que tienen una buena economía. Europa, Canadá y Estados Unidos son las regiones que tienen mayor incidencia. Esta es una gráfica en cómo en los últimos años se ha visto un aumento, pero básicamente en todos los lugares del mundo, sobre la incidencia de la colitis ulcerativa. Y esto se cree que ha sido por los cambios en el estilo de vida y en la dieta. Los factores de riesgo, el 8 al 14% tienen una historia familiar, o sea, un familiar que también tenga una enfermedad de estas. Un familiar de primer grado te aumenta 4 veces el riesgo de desarrollar colitis ulcerativa, es principalmente en los judíos, y pues hay varios ahí genes que se han visto involucrados. Como ya hemos visto, el tabaquismo es un factor de riesgo, pero para fumadores previos. El fumar activamente se cree que confiere un poco de protección. El uso de anticonceptivos, terapia hormonal y AINES se ha visto en algunos estudios que puede aumentar el riesgo, pero tampoco se ha visto si realmente son estos los que han causado la enfermedad. Factor protector, se ha mencionado la penicectomía y la lactancia, pero pues tampoco con mucha significancia estadística. Dentro de la patofisiología, se encuentra que hay defectos en los colonocitos y en la barrera mucosa y se van a encontrar receptores activados por proliferadores de peroxisomas.
Este, este factor nuclear de cadenas ligeras kappa de las células reactivadas usualmente actúa como un regulador negativo proinflamatorio, pero se ha visto que en los pacientes que tienen colitis ulcerativa se encuentra disminuido. También se han encontrado autoanticuerpos versus las tropomiosinas de los colonocitos y algunos defectos genéticos de estos. Aquí vemos, bueno, usualmente la barrera mucosa en un estado sano funciona como una barrera por la capa mucosa y las células epiteliales que tienen uniones estrechas. Y pues igual está involucrado IgA y factores antimicrobiales que van a secuestrar la microflora luminal del sistema mucoso. Y bueno, cuando encontramos una colitis ulcerativa, se ve que hay un daño, como aquí se ve a la barrera intestinal, y la microflora luminal va a desencadenar una inflamación constante y va a haber involucro de unas células muy importantes que son los linfocitos T9, que van a promover apoptosis intestinal y van a inhibir la reparación de la mucosa. Dentro de las manifestaciones clínicas en colitis ulcerativa, lo más importante es diarrea, que usualmente, pero no exclusivamente, viene acompañada con sangre, con moco. También van a presentar dolor abdominal tipo cólico, urgencia y frecuencia, aumento en la frecuencia para las evacuaciones. Pueden presentar tenesmo, incontinencia, y algo importante en los pacientes es que va a ser un inicio gradual. Esos pacientes pueden llegar a la consulta con una historia de un episodio previo de sangrado rectal autolimitado, que no pensaron que fuera importante, semanas o meses previos. Y lo importante aquí es que, o sea, la sintomatología es como mucho menos evidente que en un Crohn, que es como más insidiosa. A la exploración física, también pueden tener fisuras o pliegues cutáneos en el ano, pero no pueden tener fístulas. Si tienen, bueno, si hubiera fístulas, pues ya se considera más probable que sea Crohn. Dentro de las manifestaciones extraintestinales, para las dos enfermedades hay muchísimas. Para la colitis ulcerativa, lo más común en las musculoesqueléticas es la artritis periférica, en las oculares es la uveitis, el pioderma gangrenoso, y pues igual es importante la asociación que tiene con una colangitis esclerosante primaria. El diagnóstico pues, va a ser integral. Vamos a tomar en cuenta los síntomas, la historia clínica del paciente. Se le tiene que relacionar a colonoscopía. El diagnóstico básicamente es histológico y también pues en ausencia de otro diagnóstico. O sea, son diagnósticos de pues, un poco de exclusión. Dentro de los hallazgos de laboratorio, que no son específicos, pero nos pueden guiar un poquito al principio, el paciente se puede presentar con anemia, con un volumen de sedimentación globular mayor de 30 y una disminución de albúmina. También pueden tener alteraciones en los electrolitos séricos por la diarrea o la deshidratación que presenten. Dentro de los estudios de imagen, bueno, la radiografía usualmente va a ser normal, pero si a esto se les hace un enema con doble contraste, se pueden encontrar estas lesiones, un patrón reticulado difuso con puntuaciones como microulceradas. En este enema se ven como pseudopólipos y estenosis en el colon descendente. Se tiene que evitar el enema de bario en enfermedad severa porque pues, siempre va a haber un riesgo de porilio y megacolon tóxico. Dentro de los hallazgos endoscópicos, lo más común es encontrar eritema, pérdida de patrón vascular, granularidad, erosiones, friabilidad y sangrado. Las úlceras siempre van a estar asociadas a inflamación de la mucosa y bueno, aquí vemos algunas fotografías de cómo pues hay una erupción importante de la mucosa y ulceraciones. El 20% de los pacientes que se presentan con pancolitis pueden llegar a tener una ileitis terminal. Si nosotros dentro, o sea, cuando se hace una endoscopía se encuentra una ileitis severa o no hay pancolitis, pues entonces obviamente sería Crohn, porque pues, vamos a ver que Crohn no es continuo las lesiones y pueden ir como salteadas. Entonces, en colitis ulcerativa puede haber involucro del ilion distal, pero siempre que sea nada más con pancolitis. Usualmente a estos pacientes igual se les hace una endoscopía alta nada más para descartar si tuvieran Crohn. Para llegar al diagnóstico se tiene que hacer 2 biopsias de 6 lugares diferentes. Se inicia en ilion terminal, ascendente, transverso, descendente, sigmoides y recto.
Los hallazgos histológicos se nos va a reportar distorsión de critas, aumento de linfocitos y células plasmáticas en lámina propia, depresión de mucina y puede haber metaplasia de las células de Paneth. Dentro de los diagnósticos diferenciales, pues son muchísimos. Primero hay que considerar que el paciente no esté cursando alguna colitis infecciosa, alguna colitis isquémica, que pues sí sería como un diagnóstico muy diferente, pero pueden presentarse cuando los pacientes inician con un cuadro agudo, que ahorita vamos a ver cuáles son. Y también, pues, muy importante hacer el diagnóstico diferencial con Crohn. La colitis ulcerativa se va a dividir de acuerdo a, bueno, habrá muchas formas de dividirla. Lo más común es dividirla de acuerdo a qué segmentos está afectando. En la proctitis ulcerativa, la enfermedad se va a encontrar limitada al recto y va a ser el involucro distal a la unión rectosigmoidea. En la proctosigmoiditis ulcerativa, como su nombre lo dice, va a estar limitada al recto y al colon sigmoides. No va a haber involucro del colon descendente. Y en la colitis izquierda va a haber una enfermedad que se extiende desde el recto, sigmoides y hasta la flexura esplénica. O puede presentarse con pancolitis. Dentro de las clasificaciones de severidad, la más utilizada es la de Montreal y esta lo va a dividir principalmente en leve, moderada y severa. La mayoría de los pacientes se presentan con una forma leve y esta es cuando el paciente presenta menos de 4 evacuaciones al día, tiene dolor abdominal leve, tenesmo, no tiene signos sistémicos y la BCG se encuentra normal. El 27% se presenta con una forma moderada y es cuando tienen más de 4 evacuaciones al día, tienen anemia leve y pueden presentar fiebre. Y los pacientes con colitis ulcerativa severa es aquellos que tienen más de 6 evacuaciones al día, tienen dolor abdominal severo, pueden tener fiebre, taquicardia, anemia, una hemoglobina menor de 10.5, una BCG mayor de 30 y pueden presentar pérdida de peso. La clasificación de Montreal también, bueno, utiliza las dos formas que ya vimos, de la extensión y la gravedad. También hay otra clasificación que es la de Mayo. En esta se da una puntuación que va desde el 0 hasta el 12. O sea, se van tomando en cuenta la frecuencia, si hay sangrado o no, lo que se encontró en la endoscopía, y sobre esto se va dando un puntaje que va de 0 a 12. Entre mayor sea el puntaje, indica mayor severidad de la enfermedad. Y cuando se tiene un puntaje menor de 2, se dice que el paciente está en remisión. Cuando tiene más de 9, es una colitis ulcerativa grave. También está este índice de severidad, que pues básicamente utiliza cuántas veces tiene que ir a evacuar el paciente durante el día, durante la noche, si existe o no urgencia y si existe sangre. Igual es una puntuación, se le va aquí llenando, va del 0 a 19 y se cree que hay una enfermedad activa cuando el paciente presenta más de 5. Bueno, dentro del tratamiento, el objetivo siempre va a ser inducir y mantener una remisión, prevenir una colectomía y el cáncer colorectal. La remisión se obtiene cuando el paciente se encuentra con y hay una mejoría en la colonoscopia. O sea, el manejo siempre, bueno, inicialmente, si no es una urgencia, va a ser médico. Entonces, pues no es algo que el cirujano lleve, o no sé si los que están presentes manejan muchos pacientes de forma médica, o pues sí, supongo que esto los maneja el gastro y eventualmente llegan cuando ya tienen enfermedades más avanzadas. El manejo para la enfermedad leve o moderada, siempre, bueno, si tiene nada más proctitis, empiezan nada más con aminosalicilatos tópicos. Si tiene involucro del colon izquierdo o enfermedad extensa, se inicia con aminosalicilatos orales más tópicos y sobre eso se va evaluando la respuesta y si se tiene que ir escalando, pues se empiezan a agregar esteroides tópicos orales o manejo inmunológico. Para la enfermedad avanzada, igual se inicia con esteroides orales y sobre eso se va evaluando la respuesta. Y pues cuando el paciente ya tiene, no puede alcanzar la remisión y tiene muchos como brotes, es cuando se empieza a considerar la cirugía. Ahorita vamos a ver también las indicaciones.
Para cirugía tiene que ser pues un paciente que ya no respondió al tratamiento, que ya se intentaron muchísimas cosas o que tiene una complicación aguda. Los pacientes con colitis ulcerativa se pueden presentar inicialmente con sangrado, con una hemorragia masiva, y se ha visto que hasta el 3% de estos pacientes en algún momento de su vida se pueden presentar con necesidad de una colectomía urgente por sangrado. Otra forma de una complicación aguda es una colitis fulminante, en la que el paciente se va a presentar con más de 10 evacuaciones al día, sangrado constante, dolor abdominal, distensión, fiebre, anorexia, o un megacolon tóxico, en el que tendría dilatación de más de 6 centímetros en colon transverso, 9 en ciego, y además tendría datos de toxicidad sistémica. O puede presentarse con perforación por consecuencia de megacolon, o también como una primera presentación de colitis ulcerativa. Cuando el paciente se presenta de inicio con una perforación, está asociado a un 50% de mortalidad. La colitis fulminante, pues ya vimos que el paciente va a tener más de 10 evacuaciones al día, con sangrado, dolor, distensión, fiebre, y pues una afectación obviamente sistémica. Lo primero que hay que hacer es que el paciente tiene que estar en ayuno, se tiene que iniciar soluciones intravenosas, y en estos pacientes se recomienda que de inicio se inicie una nutrición parenteral total. Si la dilatación del transverso es mayor a 5.5 centímetros, se puede considerar realizar solamente una descompresión, y se inicia con glucocorticoides intravenosos, antibióticos, trombofilaxis y manejo inmunológico. Se valora igual cómo está el paciente y se tiene que realizar una colectomía. ¿Cuándo se realiza una colectomía? Cuando se inició el manejo de la diapositiva previa y hubo fallo a este manejo durante 4 a 7 días, pero además que no hubo un deterioro sistémico del paciente. Si el paciente no respondió y sigue con toxicidad sistémica en las primeras 72 horas, pues ya se tiene que pasar a la colectomía. Las indicaciones para la cirugía, una emergencia pues sería la perforación colónica, hemorragia masiva o colon megatóxico, y una urgencia la colitis fulminante. Porque ya vimos que la colitis fulminante pues igual le puedes dar unas 48-72 horas e iniciar otro manejo. En estas emergencias se tiene que pasar directamente a quirófano. Y bueno, se ha visto que el 20 hasta el 30% de pacientes que tienen colitis avanzada eventualmente van a necesitar una cirugía. Dentro de las indicaciones para una cirugía electiva es aquellos pacientes que tengan síntomas persistentes a pesar de un manejo médico o que hayan desarrollado intolerancia al manejo médico por efectos adversos. O pues igual considerar el riesgo aumentado que tienen de cáncer, que inicia con pólipos displásicos o adenomatosos. Los pacientes que presentan pólipos displásicos de bajo grado tienen un riesgo aumentado para desarrollar cáncer del 10 al 30%. Los que expresan con un pólipo displásico de alto grado tienen hasta el 40% de hacer cáncer, y el riesgo de cáncer en sus pacientes va a aumentar hasta 1% por año después de los primeros 10 años desde que se inició el diagnóstico. Por eso es importante que en los pacientes que tienen enfermedad izquierda, bueno, y pues en general cualquier paciente con colitis ulcerativa se tiene que hacer una colonoscopia cada 1 a 2 años después de los 8 años que se inició el diagnóstico mínimo. Y pues se han creado varios estudios para tratar de predecir a qué pacientes se va a necesitar realizar una cirugía eventualmente, y los factores que se han visto relacionados a esto es pacientes que inicien con un diagnóstico al menores de 40 años, que tengan una enfermedad extensa desde el inicio, que de un inicio necesiten esteroides y que tengan aumento en marcadores inflamatorios. Dentro de las opciones quirúrgicas, pues si es una emergencia o una urgencia, lo más común es realizar una colectomía y una ileostomía, y en el segundo tiempo se realizaría la proctocolectomía completa con un reservorio ileal con anastomosis ileoanal. Esto es como el estándar de manejo. En la cirugía electiva, pues se puede optar por realizar en un tiempo la proctocolectomía restaurativa con reservorio ileal en J. En pacientes que tienen pobre función del esfínter anal, que a lo mejor ya están, igual son grandes, se puede considerar una proctocolectomía total con una ileostomía terminal, o nada más colectomía total con un iliorectoanastomosis. Ahorita vamos a ver que esto tiene obviamente la desventaja de que aún puedes desarrollar
enfermedad en la parte distal del recto, pero pues igual, en pacientes con múltiples comorbilidades se considera hacer una proctocolectomía total y una ileostomía terminal, y en mujeres jóvenes se ha visto que tienen mejor evolución cuando se hace una colectomía total con ileorectoanastomosis, y en el segundo tiempo se hace una proctocolectomía con reservorio ileal. Esto para pues no meterse tanto ahí a la parte pélvica y ocasionar, si son jóvenes, que eventualmente pudieran tener complicaciones y pues no pudieran continuar con su vida fértil. Dentro del manejo quirúrgico, pues ya vimos, igual se puede optar en pacientes que ya son grandes, que ya no tienen un buen control esfintérico, o en urgencias, pues se puede hacer una proctocolectomía con una ileostomía permanente o una ileostomía de Bruch. ¿Sí? Oye, ¿por qué crees que en algunas ocasiones a mujeres jóvenes se le ha llegado a proponer una iliorectoanastomosis y en un segundo tiempo completar la proctectomía? ¿Qué te imaginas? Me parece que era por el riesgo que había como de adherencias y de lesiones en el hueco pélvico. Realmente es por fertilidad. O sea, si la paciente quiere embarazarse y está indicada la cirugía, se puede considerar, no es el estándar, pero se puede considerar una iliorectoanastomosis. Así respetas la inervación simpática y parasimpática al piso pélvico, porque la proctocolectomía, o sea, meterte al recto, disminuyes el riesgo de la posibilidad de embarazo en mujeres jóvenes. Okay. Es una posibilidad, no es la ideal, pero es una posibilidad para mujeres jóvenes que desean embarazarse y está indicada la colectomía. Okay. Gracias, Moni. No, gracias. Bueno, las ventajas de esta ileostomía, pues obviamente es que puedes quitar completamente el colon y pues solamente es una cirugía. Las desventajas es que siempre se va a quedar con el estoma y tiene el riesgo de hacer una hernia paraestomal. Se puede considerar hacer una ileostomía continente. Las ventajas igual es que puedes quitar todo el colon, que puedes preservar un poquito de continencia fecal. Las desventajas, pues obviamente igual el estómago. La colectomía con una ileorectoanastomosis mecánica, las ventajas es que pues obviamente puede continuar con defecación y continencia, pues va a estar preservada, no se va a usar una ileostomía, es una técnica fácil en teoría porque es mecánica, pero tiene riesgo de hacer pouchitis o que pues, siga presentando colitis ulcerativa en el recto y que tenga enfermedad residual. La anastomosis manual, ilio-recto, o sea, una proctocolectomía con una anastomosis iliorectal, y que además se hace una mucosectomía, pues tiene las mayores ventajas en que se hace la excisión completa de toda la enfermedad y que aún se conserva pues la defecación, ¿no? Que no se utiliza una ileostomía. La desventaja es que tiene que ser en 2 tiempos y que puede haber todavía como manchado. No sé, yo nunca he visto, no sé si alguno de los que están presentes nos pueda, pues, platicar. O sea, realmente sí, se supone que es fácil, pero no creo que sea tan fácil. Hola, ¿cómo están? Sí, Edgar, si quieres, dale tú primero, Edgar, por favor. Adelante, soy Jorge. Por favor. Vas, Francisco, por Jorge. favor, adelante. Nada, a ver, no son comunes. Si no eres un centro de referencia para hacerlas, no es muy común hacerlas. No son fáciles. Hay como estudios de muchos factores que ayudan para ver qué tan factible es hacerlo. Si tienes un abdomen virgen, si es delgado, si es mujer, es más fácil alcanzar como el ilio hasta la parte del ano, porque esto es una ilioanoanastomosis en pouch. Y hay en la técnica quirúrgica están descritos muchos como tips para poder hacer bajar el ilion hasta la parte inferior, ¿no? O sea,
cómo ganar 2, 3 centímetros es súper importante cuando haces este tipo de cirugías. Entonces la disección hasta el inicio de los vasos mesentéricos, si haces esto en J, o en realidad lo puedes hacer a veces en W, y eso te da unos pocos más, haces algunas incisiones en el mesenterio, como incisiones de relajación en el mesenterio, y eso ganas un poquito más, y pues obviamente que sea, les decía, delgada, mujer, etc. Entonces hay como algunos tips, sí, ya descritos para poder hacerlo, pero pues no es algo que típicamente haga de forma habitual. Y igual puedes hacerlo manual o puedes hacerlo con engrapadora, y también ya está descrito con engrapadora circular. Lo que tienes que cuidar mucho en estas es buscar hacerles la mucosectomía transperineal para evitar dejarles esta, pues como decías tú, este tejido de la mucosa residual, que cualquier strip que dejes, cualquier pedacito de mucosa que dejes en la parte inferior arriba de la línea dentada de mucosa del recto es suficiente, 1 centímetro, para poder prender al paciente otra vez como datos de colitis ulcerativa, y que en ese strip puedas tener incluso displasia y cáncer de recto. Entonces, eso sí hay que ser un poquito exagerados, y tener pues la técnica más o menos depurada para hacer esto. Adelante, doctor Santín, ¿qué crea? Gracias, doctor Molina. Nada más complementando su comentario. Yo creo que es muy difícil hacer un reservorio en J y hacer una proctocolectomía total. Es extremadamente difícil, es de las cosas más difíciles que yo he hecho en mi vida. Y si no, no es tan fácil. Y hay que contemplar que este paciente, decías de la continencia, etcétera, la mayoría de los pacientes sufren mucho después, o sea, se les quitan los síntomas de CUS y todo esto, y la enfermedad más o menos se controla, pero la verdad es que la calidad de vida del paciente merma muchísimo. Casi todos hacen pouchitis, van al baño cada rato, vuelven a sangrar por efecto de las evacuaciones, que son más, no son sólidas, que son líquidas. Pues la verdad es que no es muy, muy, muy fácil hacerlo técnicamente. Ya explicó Francisco bien todo lo que tenemos que hacer. Yo, los pacientes que he hecho, les he dejado una ileostomía nasa para proteger la anastomosis, y después se cierra la ileostomía nasa. Y respecto a la otra pregunta que decía Mónica de los pacientes que tenemos, rápido, antes de seguir con las técnicas y esto, yo sí tengo varios pacientes con CUSI y yo los manejo médicamente. La única opción en la que yo los mando con el gastroenterólogo, y es porque yo no tengo experiencia, es en el manejo de los pacientes con tratamiento con inmunomoduladores. Pero mientras el paciente está en etapas de aminosalicilatos y con esteroides, y a lo mejor con ¿cómo se llama? Los otros, que se me fue el nombre, bueno, los que no son inmunomoduladores o no es terapia biológica, todavía los puedo manejar y tienen buenos resultados. Y muchos de estos pacientes hice yo el diagnóstico, porque a veces el diagnóstico es por exclusión, como lo comentabas, y muchas veces el paciente llega harto y cansado de que nadie le ha atinado al diagnóstico, y eso es algo bien, bien importante. Hay que hacer una correcta exploración proctológica para saber si realmente el paciente tiene sangrados del recto o del conducto anal, y si no viene el sangrado de más arriba, y entonces indagar y buscar un poco más específicamente. Pero definitivamente los que tienen más experiencia en el manejo con biológicos son los gastroenterólogos. Ok. Doctor, ¿y usted, o sea, de sus pacientes, alguno ha considerado para el manejo electivo después de que no han respondido, o solamente se le ha hecho a pacientes por una urgencia este tipo de cirugía? No, los pacientes que se operaron fue porque no respondieron a tratamiento con medicamentos, tratamientos con urgencias, y en realidad pacientes cautivos que yo tengo con CUSI no han necesitado ninguna cirugía electiva. Hubo un paciente que yo operé con Gonzalo, que sí requirió una cirugía porque no tenía respuesta a tratamiento médico, me acuerdo de ella. Aparte tenía una fístula, etcétera, un poquito complicada. Y no sé si Molino operó con él hace poco también, pero no me acuerdo por qué fue ese. Mis pacientes, los que yo tengo cautivos ahorita, están, de hecho, casi todos están en remisión con tratamiento médico.
y a veces vuelven a entrar, se les vuelve a dar tratamiento, se les vuelve a quitar, etcétera. Ok. Bueno, gracias. Yo quisiera, si la doctora Mónica, el doctor Santini y el doctor Molina me lo permiten, o sea, Por favor, por favor. solo un par de comentarios, o sea, como dice el doctor Santín, realmente es más frecuente de lo que ustedes creen. El QSI es exageradamente frecuente, solamente que está subdiagnosticado. Son pacientes que andan pululando entre médico y médico por sangrado, los tratan por hemorroides o como síndrome de intestino irritable, y nadie nunca profundiza en el esquema diagnóstico. Entonces, por favor, si alguien les llega con sangrado, que les dice que es hemorroides o con urgencia, tenesmo, datos francos de proctitis y descartan que sea algo infeccioso, siempre pensar en un QSI. Y también lo que menciona el doctor Santín es muy importante. Hay estudios en relación a la calidad de vida después de una proctocolectomía con reservorio en J. Si bien es una cirugía muy bonita, técnicamente muy exigente, la calidad de vida de los pacientes realmente no es la que esperamos en lo postoperatorio. Incluso hay estudios que dicen que les va, en cuanto a calidad de vida, mejor con una ileostomía terminal que con un reservorio en J. Tienen que sentarse con el paciente para explicarle los beneficios de cada una y ofrecerle lo que más le conviene al paciente. Yo quería preguntarle al doctor Santín, al doctor Molina, que seguramente tuvo amplia experiencia en nutrición, en cuanto a los reservorios en J, ¿qué medida les gusta utilizar para dejar la J? ¿Utilizan alguna medida en particular? Nosotros acá lo que llegábamos a dejar dejar un reservorio de 15 centímetros. Entonces utilizas prácticamente 30 del distal, ¿no? Y con engrapadoras de lineales. Hay unas engrapadoras muy buenas, las de Medtronic, que son de 10 centímetros, que luego son difíciles de conseguir, porque las de Johnson son 75 y luego ¿cómo se llama? Las que hay de Medtronic más comunes son las 80, pero con la de 10 centímetros se hacían muy bien. Y pues un reservorio normalmente como de 15 centímetros. La verdad es que pues, intentamos primero bajarlo y ver si daba, y de ahí ya decidir qué tanto poder utilizar de ese ilium para después no parir chayotes en la ilio ano. Sí, es lo que yo quería. Efectivamente, lo que dice el doctor Molina, que primero tienes que checar que te dé, eso es lo principal. Porque a mí me tocó pues, casos en los que entrabas y ibas a hacerlo y no te daba y lo dejabas con una ileostomía terminal. Definitivamente la calidad de vida con ileostomía terminal a con un reservorio a veces es mejor, como comentaba Edgar. Nosotros con que tuviéramos 10 centímetros de J, entre 10 y 15 centímetros. Mientras más tienes es mejor. Es un riesgo, sí, la cantidad de grapas que haces y el reservorio hacerlo también tiene un riesgo, por eso anastomosis enorme. Y otra cosa importante que a mí me enseñaron mucho, muchas veces el paciente, hay que considerar que el QSI, afecta. Cuando tienes una pancolitis y tienes que hacer una colectomía total, a veces, nosotros lo que hacíamos ilios rectos y dejábamos el recto. Muchas veces el recto teníamos mucho más acceso con enemas de esteroides, con supositorios, etcétera. Y a veces podíamos controlar mejor la enfermedad en el recto, hacíamos que el paciente entrara a remisión y le dejábamos el recto y nos funcionaba para tener continencia, para tener digamos, mejor calidad de vida, etcétera. Esa es otra de las opciones. No llegar a hacer una proctocolectomía total, sino nada más dejar el recto y tratar el recto localmente, tienes buenos resultados. A veces, en algunos pacientes funciona. Sobre todo, definitivamente, los pacientes que tienes una urgencia por sangrado o el paciente está en un estado deplorable, etcétera, hacer un ileo recto y manejar el recto localmente puede ser beneficioso. Ok. Bueno, si no tiene alguien más comentarios, vamos a pasar a enfermedad de Crohn. Moni, yo tengo una pregunta, o sea, en general. Con
la ileorrecto y el reservorio, en general, a ustedes que sí tienen pacientes y que los ven, ¿cómo es la calidad de vida a largo plazo? O sea, ¿qué nos pueden decir? Porque pues, o sea, sí vemos lo que leemos y todo, pero en realidad, ¿cómo los ven ustedes? Pues un paciente que tiene una ilio recto tiene muchísimo mejor calidad de vida que un Bueno, paciente si que quieres, tiene... síguele, Moni. No, estoy hablando, ¿no se oye? Bueno, bueno. Sí, yo Hola. sí te oigo. Sí, se Ah, escucha. Sí, se escucha. es que ya esta Claudia ya quería que no siguiera hablando. Es que no escuchaba, doctor, perdón, No, no, pero ya lo que escucho. es infinitamente mejor un paciente que tiene una ilio recto a uno que tiene un reservorio. La verdad es que las complicaciones de pouchitis son lo que más les da en la torre a los pacientes y la verdad es que sufren bastante. Hay pacientes que hasta dicen, es que mejor ni me hubieras quitado el colon. Yo creo infinitamente que los resultados son mucho mejor con un ilio recto. Ahora, no siempre, eso hay que considerarlo, no siempre puedes dejar el recto. O sea, en el mejor de los panoramas, si logras controlar de manera local la enfermedad en el recto, pues es un súper beneficio a un paciente. Pero si este paciente no es factible, pues no hay de otra más que hacerle un reservorio. Ahora, hay muchas técnicas para hacer una ileostomía continente también. La verdad, yo he hecho muy pocas, muy, muy pocas. Creo que nada más hice una o dos y cuando era residente, ileostomías continentes. La verdad es que eso también, si tienes mejor calidad de vida con una ileostomía y sin el colon, y con una ileostomía continente, a lo mejor también es muy beneficioso. O sea, hay que ver qué es lo que más le conviene al paciente y qué tipo y cómo se está presentando la enfermedad y cómo le puedes ayudar mejor. Ok, muchas gracias. Ok. Bueno, la enfermedad de Crohn es una inflamación transmural que va a presentar áreas libres de enfermedad, va a ocasionar fibrosis y estenosis con obstrucción, puede crear microperforaciones y fístulas. Eh, bueno, lo más común es encontrarlo en ilion y colon proximal, pero puede estar en cualquier parte del tracto gastrointestinal. Dentro de la etiología y patogenia, pues igual tenemos que son varios factores. De una predisposición genética se encuentra principalmente igual en judíos, varios factores exógenos, endógenos que crean pues una disfunción de la barrera del epitelio y hay una pérdida del balance entre la inmunidad innata y adaptativa. También tienen un papel los factores ambientales. Aquí sí es un factor de riesgo el tabaquismo y pues igual se ha considerado como factor productor la lactancia, pero tampoco se ha visto que realmente sea solo eso. Y pues todo esto te lleva a un estado crónico de mala regulación de la función inmune y a una enfermedad de Crohn. El 80% de los pacientes tienen involucro del ilion distal y un tercio de estos tienen solamente ileitis. El 50% se presenta con ileocolitis, el 20% con una enfermedad limitada al colon y un medio de estos no tienen involucro del recto. Y un tercio pueden tener involucro perianal, que como ya vimos pueden ser abscesos o fístulas. Dentro de las manifestaciones clínicas, igual pueden existir síntomas por muchos años antes que se llegue al diagnóstico, pero usualmente llaman un poco más la atención que aquellos de la colitis ulcerativa. Se van a presentar con dolor abdominal tipo cólico, pueden presentarse con una obstrucción intestinal por las estenosis, pueden presentar diarrea, esta va a ser fluctuante, y pues la secreción excesiva de líquidos va a crear una mala absorción de sales biliares que crea esteatorrea, sobrecrecimiento bacteriano, puede haber fístulas enterocutáneas o sangrado que puede ser microscópico. Dentro de la malabsorción, pues se van a encontrar por las evacuaciones líquidas que van a presentar esteatorrea y pueden también llegar a presentar anomalías de la coagulación, osteomalacia o hipocalcemia cuando pues ya se encuentran igual en un estado de desnutrición. En todo el tracto gastrointestinal pueden tener úlceras o aftas desde la boca, pueden presentar igual disfagia o dinofagia y litiasis vesicular por la malabsorción de las grasas. Pueden presentarse con fístulas por ser una inflamación transmural. Estas fístulas pueden ser enterovesicales, enterocutáneas, entero o enterovaginales. Y el 7% se ha visto que se presenta 30 días antes del diagnóstico. O sea, pueden iniciar como una fístula y antes de que tú diagnostiques un Crohn.
La enfermedad perianal se encuentra en más de un tercio de los pacientes con Crohn. Y también tenemos muchas manifestaciones extraintestinales. Lo más común son las manifestaciones como la artritis, artropatías en articulaciones grandes o espondilitis anquilosante. También van a tener manifestaciones oculares, uveitis, iritis. Pueden tener igual dermatológicas como un eritema nodoso o pioderma gangrenoso. Y también está relacionado con la otitis esclerosante primaria, pero un poco menos que el CUSI. El diagnóstico diferencial va a ser con un síndrome de intestino irritable, con intolerancia a la lactosa, igual con alguna colitis infecciosa, principalmente Shigella, Salmonella, o bueno, aquellas que te van a causar un poco de sangre en heces o síntomas parecidos, y obviamente con colitis ulcerativa. Para el diagnóstico diferencial con colitis ulcerativa, pues ya vimos, la diferencia es que la colitis ulcerativa es continua, en Crohn las lesiones son como salteadas, la enfermedad perianal que es exclusiva de Crohn, y la estenosis que crea el Crohn pues igual es importante. También, como ya vimos, pues en la colitis ulcerativa, aunque la cirugía no es pues el manejo, digamos, de inicio y de elección, si tú quitas todo el colon y la mucosa, la mucosectomía, en teoría podrías decir que estás curando la enfermedad. Y en CUSI, perdón, en Crohn no se puede hacer esto. También tenemos los anticuerpos que nos pueden guiar un poquito al diagnóstico, aunque no siempre son 100% sensibles o específicos. Usualmente en la enfermedad de Crohn tenemos un ANCA negativo y un ASCA positivo, y en la colitis ulcerativa tenemos un ANCA positivo y un ASCA negativo. Pero esto se ha visto que, pues, en la mayoría de los casos, cuando tienes los dos anticuerpos, porque a veces, pues, igual, no sé, en el lugar donde estés, igual solo tienes uno de estos, pero si puedes conseguir los dos, si ASCA es positivo y ANCA negativo, que sería tu diagnóstico de Crohn, solamente tiene una especificidad del 92%, pero pues es mejor a que solamente tuvieras un ASCA positivo, ¿no? Y en el caso de colitis ulcerativa, si tienes ANCA positivo y ASCA negativo, puedes llegar a una especificidad del 98%. Igual, otros estudios de laboratorio que te pueden pues guiar un poquito al diagnóstico es que igual va a haber aumento de la BCG, de la proteína C reactiva, pueden presentarse con leucocitosis, hipoluminemia y anemia. En el caso de que presenten con diarrea, pues tienes que igual realizar un coprocultivo y una muestra para Clostridium difficile. Algunos estudios te mencionan que puedes utilizar lactoferrina y o calprotectina, que tiene un valor predictivo positivo del 85%. Yo nunca he visto que pidan esos estudios. No sé si alguno de los doctores que está aquí sabe si se utilizan. Sí, la calprotectina la pides en evacuación. Entonces, así la pides calprotectina fecal. La mandas al laboratorio. En el ABC la mandan a la Mayo y te lo regresan como en 10 días. Y te dice ahí los valores de referencia. Y hay estudios o sea, la calprotectina la puedes utilizar como método adyuvante diagnóstico, pero también la puedes utilizar como de seguimiento para ver respuesta a tu terapia. Entonces, si tienes un paciente muy prendido y le mides la calprotectina al principio, está muy elevada, y después del tratamiento, ya sea inmunoterapia o 5-ASA o biológico, etcétera, le mides las calprotectinas fecales para ver seguimientos y van disminuyendo. Entonces eso te habla de que tiene también una buena respuesta bioquímica al tratamiento. Pero sí se piden. La lactoferrina es mucho mejor la calprotectina, o sea, tiene un mejor valor predictivo positivo que la lactoferrina. Y hay muchas cosas que se siguen estudiando que ahorita más bien se hacen para diagnósticos de laboratorio de investigación, pero no se están utilizando de forma común en la clínica. Ok, gracias. Bueno, el diagnóstico igual pues va a ser endoscópico. En estos pacientes obviamente se tiene que hacer una endoscopia de todo el tracto gastrointestinal. También se utilizan cápsulas endoscópicas. El recto se va a encontrar indemne y se van a encontrar durante todo el trayecto gastrointestinal, se pueden encontrar úlceras, fístulas o lesiones en zonas sanas. Con zonas sanas, perdón.
En áreas no accesibles por colonoscopía y si no se tiene la cápsula o algunos otros estudios, se pueden hacer estudios con bario y pues igual se van a ver las estenosis y las lesiones que van a ser transmurales. Se puede utilizar resonancia cuando pues, obviamente se encuentra una fístula perianal o un ultrasonido anal igual para enfermedad perianal. Dentro de la clasificación, pues igual se utiliza la de Montreal y también está la de Viena. La de Montreal, que creo que es un poco la que más se utiliza, se valora la localización y cómo se comporta la enfermedad. La mayoría de los pacientes se ha visto que se presentan con un L1, que es la enfermedad limitada al ilion. El 32% se presentan con un involucro de todo el colon, aunque va espaciado, el 19% con una enfermedad ileocolónica y el 4% con una presentación de solo el tracto gastrointestinal superior. Afortunadamente, los que se presentan con todo el tracto gastrointestinal, pues es menos del 4%. Dentro de cómo se comporta la enfermedad, la mayoría de los pacientes se presenta cuando todavía no han formado estenosis. Pero bueno, ahí va aumentando el grado de acuerdo a cómo se presenta el paciente. Y también se toma mucho en cuenta a qué edad se hizo el diagnóstico. También hay otra clasificación que es como el índice de severidad, igual que el que teníamos para CUSI, y pues también se da un punto por cada una de estas variables y se multiplica por lo que viene aquí en la tablita. Cuando se tiene un valor menor a 150 puntos, se dice que el paciente está en remisión y se encuentra ante una enfermedad moderada severa cuando tiene 230 a 400 puntos. El tratamiento, pues, se ha visto que 50% de los pacientes tienen una complicación intestinal a los 20 años de diagnóstico. O sea, la mitad eventualmente va a tener alguna complicación. Solo el 10% van a alcanzar una remisión prolongada y la incidencia de hospitalización anual para cualquiera de estos pacientes es del 20%. El 50% van a requerir cirugía a los 10 años de diagnóstico y el riesgo postoperatorio de recurrencia a 10 años es del 45 al 55%. Lo que decíamos hace rato, o sea, estos pacientes no los vas a curar con la cirugía y pues a la mayoría los vas a tener que volver a operar porque van a volver a formar estenosis. El manejo de pacientes con bajo riesgo, pues son aquellos que tienen úlceras superficiales, que tienen un involucro limitado, que son mayores de 30 años, que no han tenido complicaciones perianales y no tienen signos de inflamación sistémica. En estos pacientes hay dos modalidades de manejo. Está como el step up, que tú inicias con medicamentos menos potentes, que tienen unos efectos adversos y sobre esto vas valorando al paciente y si no vas subiendo. Igual inicias con aminosalicilatos, con esteroides tópicos o orales y después con inmunomoduladores o terapia biológica. O el top down, que inicias con terapia como con la más fuerte y de ahí te vas bajando. Creo que la mayoría todavía prefiere un manejo como de step up. Y se menciona en la literatura que cuando tienes un paciente con bajo riesgo, puedes iniciar, si está limitada a ilion y colon derecho, con budesonida, o si tienes una colitis difusa o involucro de colon izquierdo, puedes utilizar prednisona o sulfasalazina. Pues igual es el manejo para aquella que está limitada al ilion o colon proximal. Inicias, como ya lo dije, con budesonida y vas valorando al paciente. Sobre eso, pues vas aumentando los fármacos y tienes que ir repitiendo, pues valorando al paciente cada 2 a 4 semanas y tienes que ir repitiendo la colonoscopia de 6 a 12 meses. Dentro del manejo quirúrgico, los pacientes pueden presentar complicaciones como perforaciones, fístulas, hemorragias, estenosis o neoplasias. En estos pacientes, dependiendo cuál fue la complicación, pues vas a decidir tu manejo. Si tienes que hacer una colectomía segmentaria, una colectomía total con anastomosis ileorectal, una colectomía total con ileostomía terminal, puedes hacer una coloproctectomía o proctectomía. Esto realmente va a depender de cómo llega el paciente o qué es lo que tiene en la urgencia. Para los pacientes que se operan por estenosis, pues va a depender qué tan grande es esta estenosis y cuántas veces ha presentado o cuántas intervenciones ya ha tenido. De manera general, en pacientes que tienen estenosis pequeñas, que son de menos de 5 centímetros, se puede valorar una dilatación endoscópica si el paciente no tiene contraindicaciones y si no se le han realizado. O también se pueden hacer ya estricturoplastías. Tenemos la de Genic Mikulix o la de Finney para estenosis focales y pequeñas, o una para
cuando son mayores de 25 centímetros, una estructuroplastía isoperistáltica. Entonces, bueno, el paciente llega, ¿no? Si tiene evidencia de obstrucción intestinal, lo admites, empiezas el manejo diagnóstico, empiezas a pues, medidas generales y valoras con estudios de imagen qué tan grande es la estenosis y bueno, en dónde se encuentra. Sobre esto, igual valoras en qué estado se encuentra el paciente de esa enfermedad, si está con una forma activa de la enfermedad, tienes primero que manejar este flare-up de la enfermedad, ¿no? Y empiezas con esteroides intravenosos o algunos fármacos inmunomoduladores. Si el paciente no está en manera activa, pues valoras si es mayor de 5 centímetros y no se le puede realizar dilatación endoscópica, entonces puedes considerar una resección quirúrgica de la estenosis. Si el paciente es candidato a una dilatación endoscópica, pues puedes intentarlo, o también, pues si es mayor de 5 centímetros, no está disponible para que el endoscopista la pueda dilatar y no tiene contraindicaciones para una cirugía, pues ya le haces la estructuroplastía. Las indicaciones para una estructuroplastía bueno, las indicaciones es que tenga una estenosis que sea fibrótica, o sea, que esto va a dificultar la dilatación endoscópica, y que tenga involucro difuso de intestino delgado, o sea, que esté en varios lugares, porque cuando tú entras a la cirugía, pues igual y puedes hacer la estructuroplastía en varios lugares, ¿no? Que ya haya tenido resecciones extensas de intestino delgado, o sea, de más de 100 centímetros, que ya tenga un síndrome de intestino corto, que haya presentado una recurrencia en los primeros 12 meses del último tratamiento, o que tenga estenosis en sitios que ya se le haya hecho una anastomosis. Dentro de las contraindicaciones es que esté perforado, que el paciente se encuentre malnutrido, que tenga una fístula en donde donde vas a hacer la estructuroplastía, o que tenga sangrado de la estenosis. O sea, si no vas a hacer una resección intestinal y vas a optar por una estructuroplastía, tenemos, como dijimos, la de Hennig-Mikulicz, que es para aquellas estenosis pequeñas de 5 a 10 centímetros. Se va a hacer una incisión en el borde antimesentérico y tienes que abarcar o sea, de donde está la estenosis, tienes que abarcar hasta 1 a 2 centímetros de intestino sano, y después vas a colocar puntos de tracción a mitad de la enterotomía para poder realizar un cierre de manera longitudinal. Para estenosis que son de 10 a 25 centímetros, se utiliza esta de Fine, en la que se dobla el intestino como un tubo y se realiza una incisión igual en el borde antimesentérico. Tienes que abarcar igual de 1 a 2 centímetros de intestino sano, y luego pues ya haces la anastomosis en la parte posterior y en la parte anterior. Y para estenosis que son muy largas, que son de más de 25 centímetros, puedes hacer esta que es la de Michelazzi, y vas a dividir la estenosis en el punto medio. Sobre esto vas a juntar los dos extremos. Bueno, vas a hacer una incisión longitudinal igual en el borde antimesentérico, extendiéndote de 1 a 2, y luego juntas los dos extremos y haces la anastomosis pues lateral. No sé si alguno de los doctores tenga algún comentario sobre estas técnicas. ¿No? ¿Alguien? Jorge. Pues yo si quieren. La verdad es que son técnicas que te ayudan mucho, sobre todo en pacientes que presentan estenosis, que pues no son, digamos, la manera de presentación. Yo tengo poca experiencia en Crohn. La verdad es que en nuestro país hay poco Crohn. En nuestro grupo social y los pacientes, nuestro medio social que van al hospital, pudiera existir un poco más de Crohn. Pero pues es un manejo multidisciplinario. Manejar las fístulas es un dolor de cabeza. Bueno, si el CUSI es un dolor de cabeza, esto es una migraña, el Crohn. Es importantísimo conocer el tratamiento médico y las técnicas quirúrgicas para tratar de preservar que en lo que se basa en hacer las estenoplastías lo que se basa es que tratar de mantener que el paciente se quede con la mayor cantidad de intestino. Eso es lo que al final lo va a matar, el hecho que tenga un intestino corto o un síndrome de malabsorción. Entonces, en realidad,
pues, casi el tratamiento se basa en eso. Entonces, yo creo que hay que ser muy específicos en qué es lo que está presentando el paciente y qué es lo que está haciendo que esté afectando su calidad de vida, etcétera. Es muy difícil tratar el Crohn. Repito, no tengo tanta experiencia. Tuve la oportunidad de estar en un hospital en España donde nunca veíamos CUSI, de hecho, en realidad veíamos puro Crohn. Entonces, sí es algo que a lo mejor en América no se presenta tanto, en Estados Unidos hay más. Y otro comentario que quisiera hacer, no estoy muy seguro, no sé si me corrigen alguno de ustedes. El diagnóstico principalmente es la patología y en el CUSI siempre vamos a encontrar úlceras y vamos a encontrar microabscesos. Y en el Crohn, la característica va a ser los granulomas. Cuando hablaban de los anticuerpos, que también ayudan, no tienen tanta sensibilidad y especificidad, pero el diagnóstico principalmente lo vamos a hacer con las biopsias. Bueno, como decía el doctor, es un manejo difícil porque pues, la mayoría va a tener recurrencias y lo vas a tener que estar metiendo a quirófano. Estos pacientes tienen una recurrencia clínica, o sea, sintomatología, del 20 al 37% al año y de 34 hasta 86% a los 3 años. O sea, van a vivir con eso. Y tienen una recurrencia quirúrgica del 24% a los 5 años y del 35% a los 10 años. El riesgo de cáncer en pacientes con Crohn es más o menos parecido al de pacientes con CUSI, es de 2.5, aumentado sobre la población general, y el riesgo está aumentado en aquellos que se hace el diagnóstico en menores de 30 años. Pues como conclusiones y resumen, nada más recordar, entonces la colitis ulcerativa está limitada al colon, son lesiones continuas, nada más afecta a la capa mucosa, la diarrea es predominante con sangre y moco, el dolor abdominal va a ser como tipo cólico y las complicaciones pueden ser sangrado, megacolon tóxico, perforación o pues igual cáncer. La cirugía se divide en electiva o de urgencia y pues como el estándar, según la literatura, pero pues ya platicándolo pues no es tan fácil y probablemente no tengan tan buena calidad de vida, sería una proctocolectomía completa con un reservorio ileal y una anastomosis ileoanal. Y en la enfermedad de Crohn, pues es una inflamación transmural, el dolor también va a ser de tipo cólico, pueden tener un inicio de sintomatología un poco más evidente que el CUSI y va a estar asociado a fístulas, abscesos, que también eso es lo que puede iniciar con el diagnóstico. La cirugía pues se reserva para aquellos con obstrucción intestinal o pues complicaciones como una perforación o enfermedad refractaria, pero siempre va a haber recurrencia. Entonces, pues creo que la conclusión principal es que tiene que ser un manejo como multidisciplinario y valorar a cada paciente, pues su edad, o sea, cuál es su estilo de vida, cuáles son sus expectativas sobre el tratamiento, etcétera. Y eso es todo. No sé si alguien tenga algún comentario. ¿Quién ganó el primer lugar ahí? La vejiga. ¿La qué? La pipí. ¿La qué? La vejiga. Ah, vejiga. Okay. El 1 y el 2. Ajá, sí. La vejiga. Sí. Ok. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, los residentes o Jorge, Edgar, de algún comentario sobre la presentación, algo que Yo Me solo, llamó la atención perdón. yo solo quería comentar en relación al Crohn, que afortunadamente nuestro medio es muy raro. Es muchísimo más frecuente que encontremos pacientes con CUSI, porque, o sea, como bien mencionaba el doctor Santín, si manejar CUSI es un tanto difícil, manejar Crohn es un dolor de cabeza. Y en relación a los pacientes quirúrgicos de Crohn, la clave es, si podemos no operarlos, mejor. Sí. O sea, es un abdomen hostil, es un abdomen cruento, los tejidos van a ser muy friables. Realmente realizar anastomosis en estos pacientes o restituciones es algo técnicamente muy complejo y el riesgo de fugas y fístulas enterocutáneas es alto. Entonces, si con manejo médico nos podemos llevar al paciente con Crohn, es lo ideal. Y si tenemos que entrar a quirófano, es porque ya agotamos todas las otras instancias. Porque un paciente que tiene que entrar a quirófano con Crohn, le vamos a disminuir la calidad de vida, lo vamos a someter a todas las complicaciones habidas y por haber, y probablemente posteriormente tengamos que volver a entrar a un abdomen más cruento.
Sí, muy de acuerdo. Muy de acuerdo con todo lo que se comentó. Sí, totalmente de acuerdo. Jordi. Sí, coincido perfectamente bien con lo que dice Edgar. Hay que ser lo más conservadores posible. Yo me acuerdo de los pacientes, tengo en la mente un paciente cuando yo era R3 de cirugía que tenía Crohn, lo metimos N cantidad de veces. Y sí, a veces tú le haces más fístulas, tú le haces más hoyos y a veces el paciente tiene el abdomen congelado y el paciente va quedando, desgraciadamente, cuando el paciente es tratado por alguien que no tiene tanto conocimiento, lo más fácil es resecar y anastomosar, resecar, anastomosar, resecar, anastomosar. Y eso va reduciendo mucho el tamaño del intestino y va mermando la calidad que el paciente va a tener, y el síndrome de la malabsorción o intestino corto que va a tener es lo que en realidad ¿cómo se llama?, a matar, ¿no? Tarde o temprano. Entonces, ser, como dice Edgar, muy, muy atinado, lo más conservadores posibles, y operarlo hasta que se puede. Otra cosa que no sé si lo mencionaste, Mónica, o no, pero el drenaje, por ejemplo, hay muchos pacientes que hacen abscesos y hacen fístulas y luego se hacen fístulas enteroentéricas y no tienen ninguna repercusión hemodinámica con el paciente. El absceso sí, la mayoría de las veces se puede tratar por radiología intervencionista, se drena y tiene muy buenos resultados. Entonces evitas también ahí meterte a quirófano. Ok. De acuerdo. Pues Moni, muy, muy bien. La verdad es que estos temas de lo que dejan enfermedad inflamatoria intestinal, no sabes qué es una bomba hasta que te metes, o sea, crees que vas a poner el tipo cuadro de Poscusi contra Crohn y diferencias, pero ya que te metes y ves que además el tratamiento es súper complejo, médico para acá, o sea, es un tema súper largo y es muy difícil a veces hacer un resumen. Creo que lo hiciste muy bien, que abarcaste eh, lo esencial que necesitan saber, porque sí son enfermedades que nosotros manejamos de forma multidisciplinaria, pero que como cirujano general pues es difícil. Entonces tengan como bien claro la parte en donde podemos participar en esto, y me refiero a saber identificar estos pacientes, o sea, que no se les vayan los diagnósticos, que sepan sobre todo cuando los pacientes llegan ya con la historia de tener CUSI o Crohn a urgencia, pues saber si qué pacientes se tienen que hospitalizar y no, y cuando los hospitalizas y decides empezar tratamiento y hablarle a lo mejor al gastro, al que lo esté manejando, que cómo empezar su abordaje, porque eso es muy importante. Entonces, yo quería hacer algunos comentarios de cosas que creo que valen la pena que sepan, que normalmente les preguntan en los exámenes para que lo tengan muy claro, pero antes ver que no tenga ninguna pregunta alguien más de los residentes. Yo tengo una. Sí. En cuanto a las ileostomías continentes, tengo entendido que necesitas aproximadamente 50 centímetros de ilion para poder confeccionar el pouch. Y, pues, además de que es técnicamente difícil, tengo entendido, tiene el mismo riesgo considerable de pouchitis y hay un riesgo adicional de disfunción de la válvula por la oclusión mecánica que pueda tener. Entonces, el doctor Sentín mencionaba que él en su residencia hizo algunas. Me quedaba la duda si sabe si las siguen haciendo ahí o si alguno de ustedes las haría. Tengo yo entendido, pues, que como que lo más recomendable es ya no hacerlas, pero me genera esa duda. Sí, O sea, yo vi una y no lo sé hacer. sí, yo la verdad es que no las volvería a hacer. A nuestro paciente tuvimos una que le hicimos y que la tratamos de hacer continente, salió mal, funcionó. Tiene mucho riesgo, pero yo creo que hoy en día, si haces una buena ileostomía terminal y sabes manejar bien ese paciente, ustedes lo pueden ver, nosotros hacemos mucho cáncer de recto y todos los pacientes tienen una ileostomía en ASA, todos les dejamos ileostomía en ASA. Si se acuerdan, no sé si alguien estuvo en estas últimas semanas que operamos al señor Fernando un cáncer de recto y que le dejamos una ileostomía y que estábamos por darlo de alta y empezó a gastar más. Hay que entender que la ileostomía normalmente aumenta su gasto a la semana. El paciente empezó con hiponatremia. Entonces, si tú sabes manejar bien una ileostomía, yo creo que no necesitas una ileostomía o no necesitas un reservorio. La verdad es que yo hoy en día no lo haría. Mejor me quedaría con una ileostomía terminal. Y este paciente está gastando, lo tengo con una tableta de loparamida, llegó a tomar 2,
Lo tengo con dieta específica, a veces es un poco de dieta astringente, con fibra, no con mucha fibra porque se puede llegar a tapar porque el diámetro del intestino delgado a veces es pequeño, pero el paciente está gastando 700, 600, 800 al día. La verdad es que no es nada despreciable. Entonces creo que se puede manejar muy bien una ileostomía terminal. Si, otra de las recomendaciones es que si no sabes hacer algo, que creo que ya lo habíamos platicado durante estas clases, no Claro. hacerlo, ¿no? Evidentemente. La otra es apoyarte con quien sí sepa hacerlo, pero si tienes buena experiencia haciendo algo fácil, creo que es más beneficioso para el paciente. No sé qué opine Edgar. Completamente de acuerdo, como tú mencionas. Yo me tengo que disculpar, tengo que ir a ver a un paciente, pero agradezco infinitamente la coordinación del doctor Molina y los valiosísimos comentarios y experiencia del doctor Santín. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Suerte. Cuídate, tápate. Gracias, bye bye. Una Este, última pregunta, doctor. No sé cuántos, bueno, hacían sí. referencia a que tienen muchos más casos de colitis ulcerativa. No sé cuántos pacientes tendrán con colitis indeterminada, o sea, que realmente no logren hacer una distinción entre ambas entidades y simplemente los estén así como con manejo médico a ver qué sale. Tengo entendido que gran parte de estos pacientes salen incluso ya de piezas de proctocolectomías, o sea, que estás pensando tú más bien que es una colitis indeterminada y hasta el final es cuando puedes tú establecer el diagnóstico. Sí, Jorge, ¿tú tienes pacientes o...? Sí. No, yo no creo eso, yo no lo creo. La verdad es que no lo creo. Eso de que es un paciente con colitis indeterminada, para mí no existe. Yo creo que no estás haciendo un buen diagnóstico y a lo mejor no has usado todas las herramientas que tienes. Nosotros nos apoyamos mucho en una patóloga que nos parece que creo que Pano piensa lo mismo que yo, es experta en tubo digestivo. Y la verdad es que yo muchas veces cuando tengo pacientes que no tienen bien el diagnóstico, etcétera, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? Agarro las laminillas y se las mando a ella y pido una segunda opinión. Así como puedes pedir una segunda opinión con un cirujano, un cardiólogo, un internista, puedes pedir una segunda opinión con un radiólogo, un patólogo, y entonces eso te ayuda muchísimo. Yo tengo pacientes con colitis eosinofílica y se hace el diagnóstico con biopsia. Yo tengo pacientes con colitis colagenosa y se ha hecho el diagnóstico con biopsia. Entonces es bien, bien importante investigar, investigar, investigar. Es muy difícil y hay muchos pacientes que de repente, o sea, algo, no, sí mencionaron algo de las infecciones y todo eso, pero antes de que hagas un diagnóstico de CUSI y de Crohn, el paciente tiene que tener pruebas o cultivos negativos de que no es una infección. Porque muchos de los pacientes y la historia típica de los pacientes, sobre todo en CUSI y en Crohn también, porque la manifestación principal del Crohn es la diarrea y la malabsorción y la desnutrición. Entonces todos piensan que tienes una infección recurrente, una infección crónica, etcétera. Entonces todos los pacientes tienen que tener pruebas negativas. Tienes que investigar muy, muy bien. Yo he llegado a tratar, actualmente no tengo un paciente con colitis linfocítica, pero actualmente sí tengo pacientes con colitis eosinofílica y con colitis colagenosa. Y eso es evidentemente, los síntomas son muy variados. Los síntomas son de una colitis indeterminada, pero lo que me va a dar el 100% del diagnóstico va a ser la biopsia. Y con la biopsia yo voy a poder tratar perfectamente bien a esos pacientes. Ok, al final, la mayoría de los pacientes se tratan igual. Volvemos, es una enfermedad inmunológica, ambas son enfermedades inmunológicas. Como todas las enfermedades inmunológicas que tenemos, casi todo se trata con esteroides, con terapia biológica, etc. Acá las colitis va a ser lo mismo. Sin embargo, es bien importante determinar qué tipo de colitis tienes porque el pronóstico del paciente, las complicaciones pueden ser completamente distintas. Muchos pueden hacer megacolon tóxico y otros no. ¿Ok? Pero yo creo que sí es bien importante asegurar y hacer un buen diagnóstico, que creo que sí se puede hacer. Las colitis que están indeterminadas, que no se puede, etcétera, yo creo que no has logrado hacer un buen diagnóstico. Sí, sí, o sea, y eso sí lo leen, o sea, está descrito el término de colitis indeterminada. La realidad es que mucho de como lo plantea Santín es cierto, a veces es solo cuestión de tiempo. Sí te puede pasar incluso con patólogos expertos, por ejemplo, esta patóloga que tenemos que es muy buena, tiene mucha experiencia, sí puede pasar que sea difícil hacer el diagnóstico, pues por el tamaño de muestras tomadas, etcétera. Entonces,
no se puede comprometer a decirte, pues, dar una etiqueta de una enfermedad inflamatoria intestinal, la verdad es que no es una cosa sencilla. Pues, catalogas al paciente y lo empieza a manejar con cosas que, pues ya ven, o sea, son medicamentos a veces un poco fuertes. El punto es darle seguimiento a los pacientes, actuar como si tuviera enfermedad inflamatoria una vez descartado todo lo demás, y eventualmente va a brincar, o sea, eventualmente esos pacientes evolucionan y se van prendiendo, te van dando ataques más fuertes, entonces te van a dar colitis más fuertes, entonces te van a hacer cambios en mucosa más característicos, que ya les tomarás una colonoscopía y biopsias, y ya la patóloga con muestras más claras te podrá decir qué es. Entonces, muchos de ese 15% de colitis indeterminada terminan pues cargándose hacia CUSI o Crohn, ¿no? Y es cuestión de tiempo. Lo que pasa es que a veces sí se puede tardar uno con estos pacientes en darle esa etiqueta, o sea, darle esa categoría de CUSI o Crohn, y en el Inter tienes que actuar como si lo tuviera, o sea, darle el tratamiento, pues tienes toda la clínica, tienes por ahí algo positivo de bioquímicos, etcétera, manejarlos como tal, y ya la patología pues irá saliendo. Eso sí te puede llegar a pasar. Doctor, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Doctor Molina, yo Sí. soy Juan Carlos Sainz. Nada más agradecerle a Moni y a Ay, Gonzalo que me dejan estar aquí de metiche. Gracias por dejarme escucharlos. Es siempre un placer escuchar a usted y al doctor Santín. Oye, muy bien, Juan Carlos. Échale ganas. ¿Cómo va el COVID, güey? Pues tengo un mes en la banca, pero Sí. o sea, ahí están. Oye, pues también participa, hombre, ya eres experto. No tanto, es mejor escucharlos. No, hombre, bueno. Está bien. Qué gusto. Saludos, Juan Carlos. Cuídate, güey. Sí, te digo que tengo un mes aquí encerrado, por eso también ya les pedí que me dejaran estar aquí de metiche. No, para pues matar una horita más. Mucho gusto. Mucho Gracias. gusto. ¿Alguien más si tenga otra duda? Les voy a decir entonces nada más las cosas que creo que son importantes. De todo lo que mencionó, pues, hay muchas cosas muy importantes, y de las cosas que les gustan preguntar en los exámenes. Ahí va. La parte de, se tienen que saber de antecedentes, apendicectomía, entonces factor protección de CUSI. El tabaquismo es factor protector de CUSI, pero es factor de riesgo para Crohn, que ya lo había mencionado esta Moni. Tienen que aprenderse la actividad extraintestinal. Es importante que la conozcan, siempre se nos va del panorama, y entonces cuando ven un paciente que tiene evacuaciones con sangre y con moco, siempre pregunten, o sea, por datos de infección, como dice Jorge, descartar que no sea algo infeccioso, pero pregúntenle entonces de paso, si son gente joven que creen que pueda tener CUSI o Crohn, probables manifestaciones extraintestinales, y eso incluye entonces que tengan artritis periférica, artritis axial, que tengan algún rash, psoriasis, eritema nodoso, o sea, cambios en la piel, las úlceras en la boca, los pacientes que llegan a hacer colangitis esclerosante primaria también se ponen ictéricos, hacen como disfunción o falla hepática. Entonces esas cosas hay que preguntarlas siempre en la historia clínica. Y tienen que aprenderse estas manifestaciones extraintestinales, no solo pues, cuáles son más comunes en CUSI y Crohn, sino además cuáles son dependientes o relacionadas con la enfermedad. Entonces, las que son normalmente relacionadas con la actividad, y eso también se los expones a los pacientes cuando los sometes a proctocolectomías, muchos de ellos se quejan realmente fuerte de la cantidad de artritis, las enfermedades que si tú les quitas el colon, por ejemplo en CUSI, les haces una proctocolectomía total, la actividad deja de prenderse, o sea, se apaga, y al mismo tiempo que se apagan pues, las diarreas y los síntomas gastrointestinales, también se apaga estas manifestaciones gastrointestinales. Entonces, las que son relacionadas con el grado de actividad inflamatorio son artritis reumatoide periférica, el pioderma gangrenoso, las úlceras orales con Crohn y la epiescleritis, el eritema nodoso también. Las que no son relacionadas con la actividad, es decir, que tú les puedes quitar el colon y que de todos modos pueden seguir presentando a pesar de que ya no tengan colon, o sea, que ya le hiciste la cirugía curativa, son la psoriasis, la uveitis,
y esa es siempre la pregunta, ¿no? O sea, uveitis es sin relación y la epiescleritis tiene relación con la enfermedad. La artropatía axial, o sea, que no sea periférica, sino que sea central o de articulaciones centrales, esa también no tiene relación con la actividad inflamatoria. Y la colangitis esclerosante primaria, esa no tiene relación. Hay algunas, dependiendo de dónde lo lean, por ejemplo, la colangitis esclerosante primaria, el eritema nodoso, que están ahí. Algunos estudios dicen que sí tiene relación con el grado de actividad, hay otras que no, y eso siempre hay que platicarlo con los pacientes antes de operarlos. Hay algunos que se quieren operar más del problema de las manifestaciones extraintestinales, entonces tienes que saber qué enfermedades sí están relacionadas con la actividad y qué enfermedades no están relacionadas con la actividad. ¿Okay? Otro punto importante, los pacientes con CUSI, como vimos, normalmente respetan el ano, pero está descrito hasta un 10-15% de estos pacientes pueden llegar a tener enfermedad perianal y eso no los descarta como CUSI. Entonces, eso siempre téngalo en cuenta. Es más común, como ya comentó Moni, que los Crohn tengan enfermedad perianal, pero hasta un 10-15% pueden llegar a tener afección perianal y ser CUSIs. ¿Okay? Los anticuerpos de PANK, lo que les gusta preguntar es, cuando tú diagnosticas, acuérdense, PANK es más para CUSI y ASCAS es más para Crohn. Entonces, los dos pueden estar positivos en un CUSI, los dos pueden estar positivos en Crohn, pero más o menos así van. El 75% de los CUSIs van a tener PANCas positivos, el 75% de los Crohns van a tener ASCAS positivos. Y los PANCas además funcionan como un factor independiente para predecir severidad de la enfermedad que puedan tener, y con la severidad más resistencia al tratamiento médico conservador, o que tengan falla de pouchitis cuando hacen anastomosis ileoanal. Entonces, un paciente que tiene un PANCA elevado, muy, muy elevado, y lo vas a someter a pouchitis, se ha visto que como factor independiente el PANCA puede hacer más probable que tengas fallo de ese pouch, y pues eso les gusta mucho preguntarlo. Para la clasificación endoscópica, la que generalmente utilizamos nosotros y con la que se reporta es la de Mayo. ¿Okay? Soy una clasificación endoscópica de Mayo para esto. La clasificación de Montreal, que se ha hecho muy popular, por ejemplo, la de severidad, todas se basaron en una clasificación que se llama de True and Witz. La de True and Witz, si buscas búscate la slide donde viene la clasificación de severidad de CUSI, Moni, una que pusiste muy al principio, la primera que pusiste de severidad. Sí. Esa está basada en la clasificación de True Love and Witz, y eso es lo que al menos deben de saberse en cuanto a severidad, una antes, porque esas ya son las de Montreal, y es esa. Entonces, lo que tienen que saber es, para que sea severa, no tiene que cumplir con todos los criterios. Lo importante es discernir entre qué es severo y qué no es severo. Cuando un paciente llega a urgencias o a su consultorio, para saber si se va a hospitalizar o no, así como lo hacemos en pancreatitis con Apache y saber quién va a terapia intensiva o no, los pacientes que tienen más de 6 evacuaciones al día es el criterio mayor. Si tú tienes un paciente que tiene más de 6 evacuaciones al día y tienes un criterio menor de los otros, dolor abdominal severo no entra como criterio menor, ni pérdida de peso como criterio menor en severidad, pero una temperatura arriba de 38, la taquicardia arriba de 90, la anemia debajo de 10.5 o la BCG arriba de 30, el criterio mayor de 6 evacuaciones al día y un criterio menor de esos que les acabo de decir, eso es suficiente justificación para que lo clasifiquen como severo y automáticamente decirle al paciente, si está en el consultorio, te tengo que hospitalizar. O sea, no hay forma que te mande a la casa con tratamiento médico a ver si funciona o no, porque ya de estos severos son de donde se prenden las colitis fulminantes o los megacolon tóxicos y se pueden poner muy malitos. Esta clasificación de Montreal está en realidad basada en esta clasificación de True Love and Witz, que es la que deben de saberse para, no importa tanto si no saben distinguir entre un leve y moderado, pero que no se les vaya un severo ahí cuando lo están clasificando, ¿ok? Y relación al comentario que dijo Edgar hace rato sobre la parte de infertilidad en los IPAs, en los anastomas ileoanales. Súper importante. Esas pacientes jóvenes que aún tienen deseo de embarazarse y que les puedes hacer una ilio recto, se las haces.
y si por alguna razón les tienes que hacer una ilio-ano, la fertilidad baja hasta en un 50%, nada más por irse a meter a la pelvis a tratar de hacerle la protectomía. Entonces, esos pacientes, lo que se hace es que a esos pacientes se les recomienda que vayan a hacer capturas de ovocitos y criopreservación, por si después quieren embarazarse y no pueden, por lo menos tener esa opción ahí fuera para que se puedan embarazar, porque la fertilidad sí les pega mucho en las citas. Y en la parte de Crohn, lo que más les gusta preguntar en la clasificación es el SEDAI, la clasificación para darles puntajes de acuerdo a los síntomas clínicos y bioquímicos que tienen. Entonces, tienen que aprenderse el SEDAI, que es lo que utilizamos para ver severidad, arriba de 450 puntos, ahí les dice de moderada severa hasta 400 puntos, pero normalmente si leen las guías de ECO, que son las europeas para CUSI y Crohn, son 450, arriba de 450 puntos, eso es severo, ¿ok? Abajo de 150, eso es leve, perdón, eso es que lo tienen en remisión, y entonces entre 150 y 450 es más o menos el rango de leve moderado. Lo otro que sirve el SEDAI es cuando, igual como la calprotectina, para ver respuesta clínica. Entonces, una diferencia de más de 100 puntos en el SEDAI, es decir, si empezaron con 450 y le dieron tratamiento y a los días empiezan a contabilizar que baja, una diferencia de más de 100 puntos se considera como respuesta a tratamiento médico adecuado. Si no están teniendo esa respuesta, entonces hay que empezar a pensar en segundas líneas o terceras líneas de tratamiento, ¿ok? Y el diagnóstico en un paciente virgen que no se sabe, se considera hasta 460 puntos, o sea, para hacer el diagnóstico con SEDAI en Crohn, ¿ok? Y la otra cosa que les decía, una vez que ya ven a los pacientes de urgencia y que ya determinaron que son severos y los tienes que hospitalizar, hay que pedirles toda una batería de estudios para descartar varias cosas. La BH, tu química, PCR por todas las evacuaciones, pérdidas de electrolitos, etcétera, PCH para ver que no tengan en desarrollo una colangitis esclerosante primaria. El estudio de evacuaciones es muy importante, entonces si pueden hacerle un film array, hagan un film array, porque muchos de estos pacientes que llegan prendidos, o sea que están en su casa bien en remisión y de repente se prenden, puede ser en realidad que no se hayan prendido por exacerbación de la enfermedad, sino por sobreinfección. Es muy común que los CUSIs, sobre todo, más que los Crohn's, pero también los Crohn's, se sobreinfecten con bacterias como Clostridium difficile o citomegalovirus. Entonces es importante hacerles film array para ver que no tengan una sobreinfección y que no le empieces a dar a un Clostridium difficile en realidad de esteroides, porque entonces te va a brincar el chamuco ahí. Hagan tomografía de abdomen siempre para ver que no tengan complicaciones intraabdominales de urgencias cuando los vayan a ingresar y que tengan una tomografía de base para ir siguiéndoles y ver si esos pacientes no se convierten en colitis fulminantes o megacolon tóxicos, viendo el grosor de la pared, la cantidad de líquido libre, si hacen o no aire libre, abscesos y distensión del colon, ¿ok? Entonces, normalmente para ver distensión lo que utilizamos, como dijo bien Moni, es el colon transverso y el punto de corte en general sigue siendo 5.5 centímetros. Entonces es la forma en cómo tienen que ir siguiendo a sus pacientes. Y finalmente los pacientes que llegan por urgencia prendidos, hay que hacerles también una rectosigmoidoscopía flexible. De entrada no se les recomienda hacer colonoscopia completa porque está muy inflamado y es muy susceptible a que los puedas perforar haciéndoles una colonoscopia cuando llegan muy prendidos. Entonces, con una rectosigmoidoscopia flexible te metes y lo más interesante sería ver que no tuvieran pseudomembranas, que te hable efectivamente que no tengas una sobreinfección con Clostridium, tomarle biopsias para descartar que no tenga citomegalovirus, aunque del colon. Y entonces cuando hacemos estas rectosigmoidoscopias flexibles no es tan fácil verlas en el recto o en la unión rectosigmoidea, pero siempre hay que hacer ese abordaje de laboratorios, de hacerle tomografía, de pedirle el estudio de evacuaciones y la endoscopia a todos los pacientes que tienen antecedentes de enfermedad inflamatoria y se prendieron de la nada. Hay que ver si es una exacerbación real de la enfermedad y que no sea una sobreinfección sobre la enfermedad de base, ¿ok? Y otra cosa que me gusta preguntar mucho es, los pacientes cuando los abres de enfermedad inflamatoria, sobre todo los que tienen Crohn,
tienen un efecto que se llama mental wrapping. ¿Lo habías escuchado, Moni? No lo leí. Mental wrapping. ¿Quién ha escuchado mental wrapping? ¿No? Bueno, el mental wrapping no es otra cosa que cuando tú abres al paciente, empiezas a ver que la parte mesentérica, el meso del colon, empieza como a envolver el colon. O sea, en lugar de quedarse en la porción en la porción mesentérica, se inflama tanto que empieza a cubrir como toda la extensión, la circunferencia externa del colon. Y eso es un término que se describe mucho, sobre todo, no lo ves por tomografía, no lo puedes ver de otro, hasta que los abres y ves mental wrapping. Entonces a los maestros más grandes les gusta mucho preguntar esa parte de lo mental wrapping y es muy característico de enfermedades inflamatorias, sobre todo de Crohn. ¿Okay? Bueno, esos son puntos que siempre les gusta preguntar en los exámenes que les van a funcionar. No, la verdad es que el manejo pues, sí es complejo. Yo sí me apoyo de un gastro siempre, pero tienen que saber si se van a meter a manejar estos pacientes, por lo menos las bases del tratamiento médico para que no los choren. Es lo mismo que hacer cáncer de colon y recto y no saber de quimioterapia. O sea, tienes que saber las bases por lo menos y que no te vaya a marear el gastro o ¿cómo se llama? El oncólogo médico con tratamientos nuevos que pues, no tienes idea. El vedolizumab, por ejemplo, es una de las cosas nuevas que ya vino ha ido poco a poco quitando la primera línea de infliximab y de Humira, de adalimumab. Entonces el vedolizumab es pues, algo que apenas apareció en las guías de Canadá hace como tendrá 2016 y todavía no se utilizaba también, pero poco a poco ha ido quitando a los demás porque se ha visto que los biológicos del infliximab y adalimumab están generando muchas resistencias y anticuerpos contra el medicamento, entonces ya deja de ser tan efectivo. ¿Alguien ha escuchado cuál es la diferencia entre el infliximab y el adalimumab en sus componentes bioquímicos? O sea, ¿qué los hace diferentes? Los dos son anti-TNF, los dos son anticuerpos monoclonales contra factor tumoral, de factor de necrosis tumoral alfa, pero ¿cuál es la diferencia química de los dos? ¿En qué se distingue? Esa es otra de las cosas que les gusta preguntar mucho. Entonces, el infliximab, las cadenas pesadas, ¿se acuerdan de estas vías de cadenas ligeras y cadenas pesadas? Perdón, las cadenas ligeras, hay una parte del infliximab que se hace con un anticuerpo, o sea, se hace con una parte murina de un ratón. Entonces, cuando empiezas a utilizar infliximab en los pacientes, de repente te das cuenta al año de seguimiento que hacen anticuerpos contra el infliximab y dejan de tener eficiencia y se empiezan a prender. La explicación es que el cuerpo detecta esos fragmentos murinos más fácil y crea los anticuerpos más fácil contra el infliximab. Y el Humira, que es el adalimumab, es completamente humano. Entonces esos anticuerpos no están recombinados con partes murinas en cadenas ligeras y eso hace que sea más difícil para el cuerpo detectar esas diferencias y generar esos anticuerpos. El vedolizumab ya no es un anti-TNF, sí es un monoclonal, pero es contra no sé si es una gaderina, una caterina, una cosa así. Y les digo, ha venido a pasar a mover a los demás porque ya hay mucha resistencia o ha ido generándose más resistencia con el paso del tiempo. Ese tipo de cosas, si se van a meter a ver este tipo de pacientes, pues las tienen que saber porque si no, pues llega el experto y los marea muy fácil. Entonces, no es algo que yo les diría tengan que saber como cirujanos generales, pero luego si les gusta preguntar, eso es lo que les preguntan. Pues muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿A dieta? ¿O qué dicen? Nadie. Bueno, Moni, pues muchas gracias. Muy padre la presentación. Fue un buen rato, pero es que no hay forma de hacer esto como muy sencillo y breve. Pues gracias, Jorge, por los comentarios también, acompañarnos. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bye. 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 Bye.